nuevo 633 50 50 11 para vuestras notas de voz, y Blanco Radio en las redes sociales, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Y vamos ya con un avance de los temas que nos esperan, como siempre, con la recomendación de que no os lo perdáis. Este es nuestro primer destino esta noche. Cuando el historiador griego Heródoto visitó Egipto, 4 siglos y medio antes de nuestra era, quedó impresionado. Las maravillas eran mayores que en cualquier otro país, observó. Había pirámides más altas que cualquier construcción levantada en el mundo. Avenidas de esfinges, mitad humanas, mitad animales, y altos pilares de piedra llamados obeliscos. Había estatuas gigantes de faraones fallecidos mucho tiempo atrás. Y momias exóticas cubiertas de oro. Y por doquier, los símbolos enigmáticos de su escritura sagrada. Solo en un país del mundo podían existir tales maravillas. Egipto. Ese será nuestro primer destino esta noche. Y con esta música pasamos a saludar a nuestros invitados. ¿Te gusta, Teresa? Mucho. Teresa Bedman, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Codirectora del proyecto Visir Amenhotep Hui, fotógrafa, estudiaste geografía, historia y egiptología en la Universidad de Manchester, ¿fuiste a hacerlo? Sí. Y especializándote en la mujer egipcia. Exactamente. Qué curioso. Y eres profesora de egiptología del IEAE, que luego me cuentas lo que es, aunque ya lo sabemos. Saluda a nuestro segundo invitado, Francisco Martín Valentín. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Qué placer tenerte aquí en casa. Ya sabes que es recíproco. Doctor en Ciencias de las Religiones, especialidad en religión egipcia por la Universidad Complutense, director del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, que es lo que significa IEAE, director de proyectos arqueológicos como el de Semhemut y Visir Amenhotep Hui, profesor de egiptología y muchas otras cosas. Como digo, un placer teneros aquí. Preguntaros a los dos, ¿queda mucho todavía por descubrir en Egipto? Bueno, yo creo que más que tiempo tenemos, aunque viviésemos 300 años. Egipto es la madre del mundo occidental y son, como vamos a ver luego, muchos miles de años produciendo. Ajá. Por tanto, sí. Y Teresa, ¿por qué esa fascinación que sigue ejerciendo Egipto a pesar de todo y a pesar de los calores, de las arenas, de los tiempos? Porque Egipto está muy vivo, el antiguo Egipto está vivo en nuestra propia cultura. Tenemos muchos ejemplos, o sea, Egipto está tan vivo en Egipto como no está en España, ¿no? O sea, seguro que todos los oyentes conocen alguna Susana. El patrón de Madrid es San Isidro, regalo de Isis, Isidoros. O sea, hay mucho nombre. ¿Susana tiene que ver con Egipto? Claro, Susana es Sheshen, es la flor de loto. Y todos conocemos a alguna Susana en nuestra vida. Seguro que tienes una prima que se llama Susana. Sí. entonces, bueno, y además, yo qué sé, lo tenemos la fiesta de difuntos tan arraigada en nuestra cultura, ¿no? Pues viene del antiguo Egipto. El árbol de Navidad tan arraigado. ¿También el árbol de Navidad? También el árbol de Navidad. Oye, los huevos de Pascua. ¿Y quién no tiene un onofre? También. Por ejemplo, una de las mejores pastelerías de Madrid, donde se come el mejor roscón del mundo, se llama San Onofre, que está en la calle Mayor. O sea, es que está muy arraigado. Y la cerveza nos contabais ayer. También la cerveza. Claro. Se pueden decir marcas aquí, ¿no? Bueno, yo lo digo en egipcio. Vale. Geneket. Vale, ¿y por qué Egipto y no México o Perú, que también tienen pirámides y hay mucho que excavar? Pues porque yo creo que porque como lo tenemos tan próximo en nuestra propia cultura, Egipto tiene una fascinación, o sea, es lo de las momias. Cuando explicamos a los niños en los colegios, todo el mundo, ¿qué conoce de Egipto? Pirámides y momias, ¿no? Entonces surge esa fascinación, y porque en Egipto hay Maat. Cuando uno va, aunque no sepas de Egipto, ni sepas de historia, ni sepas nada, pero llegas a la sala hipóstila de Karnak, que yo te comentaba antes, y respiras paz. O sea, hay una armonía que sigue presente en la actualidad, y eso no te pasa con las culturas mesoamericanas, donde ha habido tantísimo sacrificio humano y tanta sangre corriendo, ¿no? Egipto no había eso. Entonces esa paz sigue estando, y eso es lo que nos atrae, y eso es lo que
bueno, dentro de 15 días, si lo puedo decir, estaremos otra vez de nuevo ahí excavando. ¿Y en tu caso? En mi caso yo creo que hay dos motivos. Uno es espiritual, que es profundo. Es decir, no sé por qué, pero a mí Egipto me atrapó a través del tiempo y el espacio. Y luego hay otro que es más científico, más empírico. Sin duda, en mi ADN, mis genes son más mediterráneos que americanos. Por tanto, mi cultura, lo que está en la base de mi antropología, de mi folclore, de mi manera de ver el mundo, tiene que ver muchísimo con el Medio Oriente, pero muchísimo con Egipto. Y eso nos lo dice la historia. Entonces, las dos cosas... Un cóctel perfecto. Perfecto. Mucha gente que siente esa fascinación en Egipto dice que quizá nos hayamos reencarnado o hayamos venido de allí. Quizá tengamos esos orígenes allí. Bueno, el budismo es una ética, no religiosa, pero es una ética de vida con unas creencias, está practicado por decenas o centenares de millones de personas y se basa en eso, como el hinduismo. ¿Por qué vamos a negarlo nosotros? ¿Quién soy yo para negar eso? Como me gusta que científicos como vosotros tengan esa visión del mundo. Y hablamos de Egipto, hemos hablado muchas veces en este programa, porque todavía quedan muchas cosas por determinar o por aclarar, o porque hay mucha gente hablando de Egipto o escribiendo libros sin haber estado allí y contando historias que no tienen nada que ver. Esta noche vamos a tratar de aclararlas, ¿vale? Muy bien. Vamos con esa primera introducción para ir a los orígenes de ese país. 900-137-137 nuestro teléfono. Estás en el espacio en blanco. Comienza el viaje. Vamos hacia los orígenes de la tierra de los faraones. Hace 4.500 años, el norte de Europa emergía lentamente de la edad de piedra. En el Mediterráneo, Grecia y Roma aún no habían empezado a echar raíces. Mesopotamia todavía estaba muy lejos de la llegada del gran imperio asirio. Pero en el sur, en la zona nororiental de África, tomaba cuerpo algo sin paralelo en la antigüedad. A orillas del Nilo, en Egipto, surgieron 3 pirámides colosales, 3 monumentos levantados por la civilización más duradera que ha existido en el mundo. Ponemos rumbo a Egipto. Nos acompañan expertos en el estudio para ir desvelando algunos de sus secretos. Por eso hemos traído a Teresa y a Francisco, porque son expertos, están a pie de calle allí picando, excavando. Luego hablaremos de vuestros proyectos y vuestros descubrimientos. Pero, ¿desde cuándo existe Egipto? Porque algunos piensan 1000 años, una civilización chiquitita. Egipto, Haykapta, que es el nombre en egipcio antiguo. Haykapta. Haykapta, que quiere decir el castillo, Hutkapta, el castillo del dios Ptah, de Memphis. Eso, con ese nombre lo conocemos desde la época del Imperio Antiguo o de las épocas de formación. Pero el área con la cultura egipcia, lo que llamamos la cultura nilótica, faraónica, esa área tiene una historia mucho más antigua, que se remonta al Paleolítico, estamos hablando hacia el 10.000 antes de Cristo, y contemplando el Sáhara como una gran mancha verde, donde se generaron los primeros esquemas que luego formarán parte de los clichés permanentes de la cosmovisión egipcia. Hay un maravilloso egiptólogo llamado Toby Wilkinson que ha escrito unos libros magníficos diciendo, en suma, que si queremos saber los orígenes de Egipto deberíamos barrer el Sáhara. Pero como cultura... Qué bonita frase esa, sí, preciosa. Yo creo que todos los orígenes, toda la cadena, los eslabones perdidos se encuentran allí. Lo creo no yo, lo cree Toby Wilkinson y gente que ha estudiado este tema bien. Pero, claro, en el Nilo, que es lo que nos llama la atención a todos, cuando se deseca esa mancha, las gentes se acogen al Nilo, van allí, y empieza a haber movimientos en el Neolítico, hacia el 4000 a.C., como estabais diciendo antes. Antes ha habido culturas como la del Fayum, Merindé o el Omarí en el Neolítico, pero después en el 4000 es cuando empiezan las épocas de formación, que son las que nos interesan. 4000 a.C. Aproximadamente, sí. Estos son cifras grandes, ¿no? Y luego después, básicamente, nos metemos con la época de Nagada y todo este momento que es de formaciones lo llaman predinástico, para pasar luego a un protodinástico que da camino a entrada a la época tinita, hacia el 3300 a.C. aproximadamente,
que será la antepuerta del Imperio Antiguo, que es de lo que hablábamos hace un momento con las pirámides, etcétera y cual. Ya. Hay una historia del rey escorpión. ¿Quién hace? No sé si es una historia real o... No, sí, tiene fundamento. El tema del rey escorpión se basa en un par de hallazgos encontrados en Abidos, sobre todo con las últimas excavaciones alemanas del difunto profesor Günther Dreyer, que fue director de la misión arqueológica alemana en Abidos. ¿Cómo sabe este señor? Y el Instituto Arqueológico Alemán, y allí encontraron una serie de sellos, efectivamente confirmatorios. Sobre todo es una jarra, una cerámica típica del periodo, donde hay un serej, que es un palacio, una forma, donde hay un escorpión. Entonces, por ahí citaron más una lista en un rodillo, en una impronta de cerámica, donde hay el nombre del rey escorpión. Y se hablaba de que hay un rey escorpión. Por tanto, lo que pasa es que ese rey escorpión sería no de la dinastía 1, sino de la dinastía 0 o de la 00, porque ha habido que romper la caja cronológica por la parte de arriba para empezar a implementarlo con los hallazgos que nos están hablando de ese momento de formación protohistórico predinástico. ¿Sería no sé si el unificador del reino o el creador de esa? No, él probablemente formaba parte de lo que se llamaba un reino del Alto Egipto, que en el fondo era una lucha de tribus o de clanes para dominar uno concretamente y hacer luego después esa progresión de incursión en el norte, porque curiosamente las partes más culturales, más civilizadas, más refinadas sucumbieron a las partes menos educadas, vamos a decir, más primarias de la cultura egipcia nilótica. Y comienza un poco la historia de las dinastías, pero hay un asunto por ahí que ronda, que son los Sem-Suhor, que dicen que son unos seres seguidores del dios Horus, que gobernaron Egipto antes de la llegada de los faraones durante 6.000 años. No sé si dice la leyenda eso. Sí, vamos a ver, hablamos de leyenda, pero hablemos de fuentes primarias. Es decir, la leyenda son los tiempos míticos. Esos tiempos míticos están recogidos en documentos como la Piedra de Palermo o el Canon de Turín. Pero la Piedra de Palermo nos habla, y ahí nos hablan de unos tiempos en nebulosa, donde la tierra estaba gobernada primero por los dioses, luego por los semidioses y después por los reyes, y hacen sus listas. Bueno, pues ese periodo intermedio de los semidioses es donde estaban los Semeshu-Hor o Semeshu-Set, los seguidores del dios Horus o los seguidores del dios Set. Y lo que nos está llegando a través de esta leyenda, pero de esta leyenda mitificada que tiene su eco histórico sin duda detrás, es la lucha entre tribus o clanes acaudillados o capitaneados por dos dioses fundamentales. Dos dioses, el dios Horus y el dios Set. Esto luego veremos que en baja época da lugar al ciclo oriano-setiano y a la lucha de Horus contra Set y Set contra Horus, quién es más bueno que el otro, en qué momento qué pasa, pero la historia de Egipto duró durante tantos miles de años, alrededor de 3.000 milenios, que hubo etapas cambiantes. Set a veces estuvo arriba y Horus otras. Ahora, los seguidores de Horus, los Sem-Suhor, fueron una serie de príncipes locales de reyezuelos que se aglutinaron alrededor de este culto de Horus del Alto Egipto y consiguieron unificar el sur para luego conquistar el norte. ¿Cuánto tiempo duró la civilización en total? ¿3.000 años? Bueno, esto es un tema que tendríamos que empezar por decir desde cuándo empezamos. ¿Cuándo empezamos el cómputo? Si tenemos en cuenta las cronologías al uso que nos dan los manuales de lo que se ha trabajado en egiptología desde finales del siglo XIX hasta ahora, estaremos en un lapso de tiempo pues realmente de cerca de 3 milenios cortos, teniendo en cuenta que todos los historiadores están de acuerdo en que en el 313 a.C. se acaba la historia de Egipto, con lo cual yo estoy en desacuerdo, pero bueno, porque llega Alejandro el Magno. Pero es que yo creo que mucho antes de esos 3 milenios tenemos que hablar de Egipto. Se habla de historia cuando hay el primer documento escrito, pero Günther Dreyer ha demostrado, porque encontró unos sellos y unas etiquetas que son escritura, que por cierto anteponen esta escritura a la sumeria en Mesopotamia, por tanto ahora mismo se puede decir que la escritura egipcia es la más antigua, y nos estaríamos remontando a lo mejor al 4.º milenio antes de Cristo, como poco. Por tanto, ¿cuándo empieza? Es difícil, ya digo, barramos el Sahara, pero bueno, convencionalmente podemos hablar ahora mismo de unos 3 milenios, alrededor de 3 milenios es en lo que nos estamos desenvolviendo ahora mismo, con dificultades porque, como dije antes, hay que abrir la caja por el inicio. Ya. Fíjate, llevamos 2.000 años de civilización conocida, más o menos histórica esta. Sí.
1000 años más o 1000 y pico, increíble esa civilización. Absolutamente. Lo que pudo llegar. Ellos inventaron todo. Luego te preguntaré sobre extraterrestres y pirámides y demás, ¿vale? Bueno, muy bien. 1:23 en las Islas Canarias. Seguimos dando más pasos en este rompecabezas que esta noche queremos armar en torno a respuestas serias acerca de Egipto. Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. Seguimos el viaje. Nuestro siguiente destino, la tierra de los faraones y sus dioses. En el antiguo Egipto la vida era agradable, pero también estaba llena de un inexplicable peligro. Para entender su universo, los egipcios hicieron una cosa notable. Convirtieron sus esperanzas y sus temores en una asombrosa serie de divinidades y dieron un nombre a cada una de ellas. Pero incluso en el misterioso reino de lo sobrenatural, los dioses y diosas de Egipto rebasaban el ámbito de lo extraordinario. En Egipto había una multitud de dioses, y eran tan complejos y misteriosos como la civilización que los engendró. Hathor, una mujer con cuernos de vaca, era la diosa de la fertilidad, pero cuando se enfurecía también podía destruir a la humanidad. Sagmis, la leona, simbolizaba el calor nutricio del sol. Pero también podía infligir graves castigos con sus rayos abrasadores. Selkis, el escorpión, podía dar o quitar el aliento vital. Su aguijón tenía poder tanto sobre la vida como sobre la muerte. La dualidad de los dioses era producto de la experiencia adquirida a lo largo de miles de años. El universo tenía una cara buena y una cara mala. Requería una vigilancia y un control constantes. Para mantener el necesario equilibrio, los egipcios buscaron la ayuda de los dioses. Los dioses nacieron al comienzo de los tiempos. Vayamos en su búsqueda. Nos esperan algunos dioses de Egipto. Francisco, Teresa, cuando quieras intervenir, intervienes. ¿Por qué tantos dioses? ¿Y cuáles son los dioses principales? Cuando uno va a Egipto ya se vuelve loco con Horus, todos los que hay por ahí. Voy a darte una respuesta que va a dejarte perplejo a ti y al público que nos esté escuchando. A ver. En realidad, toda la religión egipcia es la religión osiriana. ¿Osiriana? Sí. De Osiris. Osiris, la resurrección. Ahora bien, los egipcios desde el principio se sensibilizaron con el reconocimiento de los poderes que estaban por encima de ellos. La muerte, la inundación, el veneno de una serpiente, en fin, una serie de circunstancias que les hicieron reconocer ¿el qué? Principios divinos, de un gran concepto divino general. Ellos lo llamaron Necher. Un Necher, hoy lo traducimos inadecuadamente como un dios. Y sin embargo, es una manifestación del principio divino único en el que ellos creían y creyeron desde el principio. Una cosa es el principio sustancial, la gran divinidad, y otra cosa son sus manifestaciones. Por eso no debemos asustarnos cuando llegamos al panteón egipcio. No me gusta el término porque es griego, pero bueno, al conjunto, a la pléyade de los dioses egipcios, y nos parece que estuviéramos ante el sistema religioso hindú, que sabemos que cada uno puede inventar el dios. 33 millones de dioses. No se sabe. No, aquí estaban tasados. Estaban tasados porque, en definitiva, eran los dioses que localmente, en cada uno de los sitios de Egipto, habían sido reconocidos como los patrones del lugar o los que tenían una serie de facultades o de propiedades protectoras o de peligro que debía ser conjurado. Entonces, cuando uno empieza a asimilar la estructura propia de la creencia religiosa egipcia, se da cuenta de lo simple que es dentro de la aparente confusión que mantienen. ¿Por qué? Porque en la cultura y en la cosmovisión egipcia había algo que no podemos olvidar, y es que ellos tenían la intención de que lo evidente solamente lo fuera para los que lo conocían. Uh-huh. Estoy hablando de la iniciación. Por tanto, muchos aspectos para la gente popular, como nuestros santos hoy, pero la divinidad una. Osiris.
Osiris, y más por encima de Osiris, el gran creador del mundo, manifestado de diversas maneras en según qué lugares, en según qué cosmogonías. Pero todas las teorías de la creación del mundo en Egipto siempre hablaban de la misma manera de crear el mundo, básicamente, pero realizada por diferentes aspectos de la divinidad. Si decimos que lo creó el sol, es cierto. Si decimos que lo crea el Nilo, es cierto. Si decimos que lo creó el dios Genum de Elefantina, con el torno de alfarero y el barro, es cierto. ¿Qué es lo que es mentira? Lo que no eran dogmáticos. No había dogma, como ahora estamos acostumbrados. Realmente convivían y conciliaban todas estas creencias en una sola, que para los iniciados de alto nivel, lo sabían perfectamente bien, se regían por el principio de la unicidad divina. Radio Nacional de España se mueve contigo. En el paseo de la mañana vi un corzo. Zama estaba a otra cosa, persiguiendo la gata. Salgo de casa a la calleja, al camino. Dejo a un lado los muros del jardín. Venga la vida. Y tú saltando dentro de tu mente. Para llenar una maleta ligera de transportar. Ni una nube en el cielo de la mañana. Venga la vida. Con Lara López. Han vuelto a Venga la vida. Los domingos a las 7 de la mañana. Nuestro amor y agradecimiento. Y recuerda, La Observadora, sábados y domingos a las 11:30 de la noche. Radio Nacional de España se mueve contigo. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Teresa, ¿y por qué tenían los dioses esa dualidad? Que de repente tienen una cara bonita y si se enfadan la lían. Bueno, Egipto es que es dual. Hay el Alto y el Bajo Egipto. Todo lo que ellos pensaban que todo lo que había en la tierra era el reflejo del cielo. Es que es muy dual. Entonces, por ejemplo, en la introducción que habéis echado para los dioses habéis hablado de la diosa Hathor, que es la diosa de la armonía, es una diosa madre que después al final de la historia de Egipto se confunde también con Isis porque son aspectos muy parecidos y finalmente esa iconografía de esa diosa madre con el Horus en el regazo es nuestra Virgen María, ¿no? Y entonces fíjate cómo va pasando esa iconografía, ¿no? Y después esa misma diosa Hathor en un momento determinado es tan femenina que en un momento determinado se convierte en Sekhmet. O sea, todas las mujeres es que es el reflejo de una mujer, o sea, es así, porque yo muchas veces me levanto que me pego hasta con el champú y entonces yo mismamente digo, vamos a conjugar la Sekhmet porque hoy estamos peligrosas. Entonces realmente es el principio femenino por excelencia. Hablaba Francisco de la gran cantidad de dioses que en el fondo es la región osiriana, ¿no? Pero fijaros, con esas representaciones que hay del mundo femenino dentro de la religiosidad de la región, hay mayoritariamente más diosas que dioses. Uh-huh. Es bastante curioso, ¿no? Que hay muchísimos más principios femeninos que masculinos dentro de la región egipcia. Pero, por ejemplo, en todas las culturas el dios de la tierra es siempre una mujer, siempre es una diosa madre femenina, ¿no? En Egipto no. Es el dios Geb. En cambio, la humedad es femenina, esa unión perfecta, ¿no? Entonces es muy curioso. Pero realmente son aspectos de la personalidad, son aspectos de la idiosincrasia de los dioses. No pasa como lo que los griegos, que tienen esa forma, que son como muy raros y que, bueno, hacían cosas malas y estaban siempre peleados unos con otros. No, aquí en Egipto es que era la dualidad, y he hablado de la diosa Hathor, pero realmente a vosotros os pasa lo mismo. Hay unos días que estáis encantadores y maravillosos y otros días dan ganas de mataros. A los hombres, dices. Sí, claro. Yeah. Y entonces es lo mismo, ¿no? Entonces es que ellos reflejaban, se fijaban tanto en la naturaleza
estaban tan implicados con el sistema y con la vida que tenían, realmente yo creo que esta gente inventaron incluso algo que es tan súper moderno ahora mismo, que es el tener la protección a la naturaleza, que nadie tirase nada que fuese peligroso para que el río surgiera y que los campos estuviesen fértiles. Ellos fueron los primeros que hicieron esto. Ahí está en las confesiones negativas, es decir, yo no voy a limpiar siempre los canales, los voy a tener siempre limpios. O sea, ellos son los primeros que protegen esa propia naturaleza de la que ellos se sentían parte, porque una cosa muy curiosa del mundo de los egipcios era que nunca se sintieron superiores a ningún animal, al río o a la montaña. Ellos eran parte, ellos tenían esa necesidad ellos pensaban que eran parte de esa cosmovisión o esa cosmología que tenían, ¿no? Eran parte de todo eso. Y Francisco, brevemente, porque tengo muchas cosas que preguntaros, en muchos templos se ve como una trinidad de dioses. Estaban dedicados a 3 diferentes dioses. Y curiosamente, ha dicho Isis que de ahí sale la Virgen María. Parte de la creencia cristiana surge de la... Sí, vamos a ver, aquí muy sintéticamente, porque es un tema que abres que es muy amplio, requeriría un programa específico. Hay 2 cosas diferentes. Una es la cuestión de, digamos, dónde nace la revelación conforme a la creencia cristiana posterior, que esto está claro que es en Judea, los seguidores del Mesías, los seguidores de Cristo. Y otra cosa es donde nace el cristianismo. Los cristianos son los seguidores del Cristo, que quiere decir Cristo, Christos es en griego, de Mesías, que es el Mesías, que es el ungido. Bien, estos nacen en Egipto y el cristianismo nace en Egipto. El cristianismo es el estado posterior al neojudaísmo, perdóneseme la expresión, de los seguidores de Jesús que eran judíos. Y cuando la religión la nueva religión que surge se tiene que universalizar, pues se tiene que pensar que tienen que incorporarse gente que no es judía, los gentiles, y los gentiles necesitan de otro tipo de visión. Como esto surge en Egipto por razón obvia de proximidad geográfica, porque es el sitio donde han ido siempre desde el corredor sirio-palestino, las gentes que han salido de allí han ido a Egipto a parar, sucede en Egipto, y en Egipto lo que sucede es que hay una religión riquísima, ya en decadencia absoluta, con una iconografía enorme. La religión judía, la religión hebrea es anicónica, no permite la representación de la figura humana. Pero el icono es la imagen, en definitiva, es muy necesaria para poder transmitir a todos los niveles culturales de una sociedad un mensaje superior, un mensaje espiritual. Y de ahí cogieron lo bueno del antiguo Egipto los neojudíos y los gentiles admitidos en este nuevo movimiento. Y por eso surge el cristianismo, y surge en Egipto a partir del siglo I, II después de Cristo. En Philae dicen, ¿no? Bueno, en la Tebaida, pero hay historias muy interesantes, por ejemplo, de Alejandría, con las excavaciones que hizo Frank Godio en submarinas, en el templo de Júpiter, donde en la parte trasera del templo de Júpiter encontraron, o de Zeus, encontraron una serie de restos que pueden acreditar que había allí seguidores del Mesías del primer siglo después de Cristo, es decir, contemporáneos prácticamente, que iban a refugiarse. En todo caso, este es un tema profundo. Egipto presta la carcasa, el icono, y la espiritualidad profunda, y la creencia, que yo he dicho al principio del programa, segura, de la unicidad divina. Eso coincide con las creencias judaicas, hebraicas, y con el neojudaísmo, que es el paleocristianismo, o que se junta con el paleocristianismo. 2:37, 1:37 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Has dicho que cuando te despiertas como Sekhmet, estás plegada hasta con el champú. Sí. Vamos a conocer un poco quién era Sekhmet. La diosa Sekhmet fue una deidad de la mitología egipcia que simbolizaba la fuerza y el poder, llamada por ello la más poderosa y la terrible. Era conocida también con los nombres de Sekhmet o Sakmi. Además de ser considerada como la diosa de la guerra y de la venganza, fue conocida como la diosa de la curación. En el antiguo Egipto, su mito relataba que de su aliento se originaba el desierto, y era denominada como la soberana del desierto, rituales de la muerte. Era nombrada también como la experta en magia.
Helena coronada con el disco solar. Estos son algunos datos de la diosa. Conozcamos más de ella y su poder. Ya nos están mandando saludos desde diferentes partes del mundo, desde Tánger, en Marruecos nos escuchan, desde Trujillo, Perú, desde Ámsterdam, José Miguel, diferentes países del mundo que están escuchando. Sekhmet, estuvimos en vuestra casa, sí, que nos acogisteis también, hablando de esa diosa, que es una especie de arquetipo que está empezando a hacerse muy famoso entre los místicos o pseudomísticos, o no sé cómo llamarlos. Una extraña diosa con cuerpo de mujer, cabeza de leona. ¿Qué más puedes contar de ella? Podemos contar muchas cosas, pero en la brevedad del tiempo que tenemos, Sekhmet era, como han dicho en la presentación, una personalidad del poder de Ra. Llevaba el título de Ojo de Ra, que es el ojo que destruye los enemigos del sol, que destruye a los enemigos de la creación del primer día. Con personalidad femenina, como decía Teresa. No nos olvidemos. El gran poder es femenino en Egipto. Pero ¿solo en Egipto? Bueno, estamos hablando de Egipto. Yo no me atrevería a decir, por supuesto que no, pero en fin, de ahí viene también el tema. Pero volviendo al asunto, el Sekhmet es en la cosmovisión egipcia, en la religión egipcia, es una divinidad que está encadenada a los males, a las enfermedades y a la guerra. Y por eso precisamente hay que hacer la conjuración. Cada cambio de ciclo o de tránsito en la historia egipcia, como lo veían ellos, estaba en manos de Sekhmet. Del día a la noche, por eso la señora de la luz, de la vida a la muerte, por eso la señora del occidente en Tebas, y del año nuevo. Había unos días al final del año que los textos llaman los días de la pestilencia del año, que eran los últimos días de cuando no había crecida, que se decía que la diosa mandaba a sus mensajeros, que tenían 3 nombres: los Uputiu, los Hatiu y los Shemayu, en egipcio. Estos lanzaban flechas y producían infecciones y enfermedades y morían. Lo lógico es que en Egipto, cuando había esa sequía antes de la crecida, había más infecciones, había calor, había los días de la peste. Eran terribles. Entonces, ¿qué se hacía? Se conjuraba la diosa Sekhmet, haciéndola ritos para que se convirtiera en la diosa Hathor. Ese poder es el que hoy, entiendo yo, estas sectas místicas están tratando de cultivar para propiciarse la protección contra los males, y puede que algunos, tratando de dirigir esa potencia maléfica de la diosa contra otras personas. Dínoslo, ¿se la conjuraba con cerveza? Con cerveza. Sí. En el mito de la diosa lejana, que es hay un mito que cuenta que los hombres, o sea, en un momento determinado cuando el dios ha creado a los hombres son muy ruidosos, ¿no? Y entonces los dioses estaban hasta ya el gorro de aguantar tantos dioses, y en un momento determinado se quejan al dios Ra. Y entonces el dios Ra dijo, bueno, pues esto lo voy a arreglar, pues mi hija lo arregla. Entonces la manda a traer a la diosa que vivía en Nubia, por eso se llama la diosa lejana, y entonces se dedica a matar a los hombres. Entonces se dedica a matar a los hombres. La leona, sí, trata de acabar con todos los seres humanos. Entonces, claro, los dioses en un momento determinado se asustan porque es que se está quedando sin humanidad, ¿no? Y entonces vuelven otra vez a hablar los dioses con el dios Ra, y entonces le dicen, ay, intenta calmar a tu hija porque, Dios mío, nos va a quedar sin nadie aquí. Bueno, pero la diosa estaba ya tan embebida, ya necesitaba tanto la sangre humana que no hacía más que cambiar. Entonces, en un momento determinado, 2 dioses, el dios Bes y el dios Tot, deciden hacer un plan, y entonces el plan es decir, bueno, como la diosa es muy coqueta, por eso lo de Hathor después, que luego lo cuento, es muy coqueta. Ella cuando terminaba de matar, y antes también de matar, se pasaba siempre por todo, en los pueblos había una especie de lago en forma de luna,
y entonces ella se miraba siempre a ver si estaba bella y tal, ¿no? Entonces los dioses deciden, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a poner unas jarras de cerveza, lo vamos a mezclar con henna, como es roja, a ver si la diosa piensa que es sangre, se la bebe y a ver si la... Bueno, pues hacen esto y dicho y hecho, la diosa ve aquello, piensa que es sangre, se lo bebe y bueno, coge una cogorcia impresionante, ¿no? Entonces se va a dormir debajo de una palmera y cuando despierta se ha convertido en la diosa dulce y amable, que es la diosa Hathor, que es la diosa de la armonía, de la belleza, de la feminidad por excelencia, y así se conjuga siempre la diosa Hathor. O sea que gracias a que la emborracharon dejó de matar a los seres humanos. Exactamente, con cerveza. Curioso. De hecho se hacía el Sejetep Hemet con esas ofrendas de cerveza a la diosa, sí. Vale. Hay una capilla extraña en el templo de Karnak, que está últimamente siendo visitada por esos místicos, esos pseudomísticos, que hay algo potente y poderoso ahí, ¿no? Quizás sigue estando, ahora vamos a hablar de templos, ese poder de la diosa allí latente. Vamos a ver, lo que no se puede negar, por poco que uno estudie los textos y los principios religiosos egipcios, es que durante 3.000 años o más, como decíamos antes, ellos estuvieron activando una serie de elementos físicos con unas composiciones específicas, eran tipos de piedra especiales, no era cualquier tipo de piedra. Ellos tenían conocimiento para activar esos principios, haciendo oraciones, haciendo actos propiciatorios y rituales que han cargado, desde luego, todos los elementos religiosos. Cualquiera que pase por el templo de Karnak o el de Luxor o cualquier otro, percibe, por poca sensibilidad que tenga, que hay una vibración. Eso pasa en las catedrales, pasa en cualquier recinto religioso. Entonces, ¿qué sucede? Que esas piezas están cargadas, entre comillas, vamos a decir, por milenios de actuación sobre ella por parte de los sacerdotes. Nadie podrá negar a estas alturas, yo parto de una visión clara, que es que las fuerzas espirituales existen. Si no reconocemos esto, lo demás sobra. Esas fuerzas espirituales que ellos manejaban bien, sabían cómo hacerlo, no lo han transmitido exactamente, pero lo hacían bien, han quedado impregnadas en estos elementos, como esa estatua, esa imagen de la diosa Sekhmet o Tefnut Sekhmet, que está en el templo de Ptah, que es el que tú dices, en Karnak. Y evidentemente esa energía está allí. Es decir, el que andando por estos lugares no perciba este asunto es porque es de corcho, así mismo. Es decir, no hay ni que ser esotérico ni cosa que se le parezca, simplemente está porque estuvo, porque esta gente no hacía el ridículo, sabía lo que hacía. Y hoy, gente sensibles o gente que creen en este asunto, están trabajando con este tema, y es un tema delicado. No se puede trabajar con una pila atómica sin saber los principios que rigen el funcionamiento de esa pila atómica. ¿Se ve que esa estatua es una pila atómica? Bueno, es una manera de hablar, pero sí que es un foco de energía, como son todas las estatuas divinas que fueron consagradas. Es un hecho, los templos lo son. Por tanto, si nadie va a negar ahora mismo que hay movimientos espirituales que con prácticas mágicas convocan espíritus y hacen actuaciones que son sensibles. Quien no crea en esto está bien, pero esto existe. Entonces, esta gente está trabajando, para que lo entendamos claramente, está trabajando sin la iniciación egipcia antigua, con elementos que eran propios de gente que conocía muy bien lo que hacía. Es trabajar con un mecanismo sin conocer sus profundos estructuras, sus profundos principios. Tomamos nota. Nos saludan desde Quito, Ecuador, también, que nos están escuchando, Sandra. Hablabas de templos, 2:46, 1:47 en las Islas Canarias. Nos vamos a conocer un poco más de ellos. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. El mito de la creación se materializaba en todos los templos del antiguo Egipto. A diferencia de los modernos centros de culto, el funcionamiento de los templos egipcios era muy parecido al de una máquina destinada a mantener el universo en movimiento y evitar el caos. Su nombre literal era la mansión del dios, y todos estaban concebidos para reflejar el cosmos en el momento de la creación. Dos grandes torres llamadas pilonos flanqueaban la entrada. Pensados para representar el horizonte, los pilonos estaban alineados de tal forma que el sol se levantaba entre ellos. Para alejar al mal, los pilonos estaban decorados con diversas imágenes del faraón dominando a sus enemigos.
En el interior del templo, bañado por los rayos vivificadores del sol, se abría el patio. Era el límite último para la gente común. Desde allí, una rampa conducía a un vestíbulo tenuemente iluminado y lleno de columnas con capiteles en forma de papiro y de loto que evocaban las marismas situadas a orillas del recién surgido montículo de la creación. Sus capullos y flores simbolizaban la fertilidad de la creación a punto de desplegarse. Más allá estaba el santuario, donde la estatua del dios era el centro de un ritual sagrado. Templos, rituales sagrados. Conozcamos algunos secretos más. 900, 137, 137, por si queréis preguntar algo. Desde Quillota, Valparaíso, Chile, también nos están escuchando. He aprendido de ti, de Nacho Ares y de algunos otros especialistas en Egipto, que los templos no son simplemente piedras, sino que para los egipcios eran algo vivo. Ahí decíamos en esta introducción una máquina perfecta para que funcionase el cosmos. Te diré, antes preguntaremos al dios Tot, qué era el templo. Vale. A ver qué nos dice el dios Tot. Vale. Y el dios Tot nos contestó a través de el Asclepios, está recogido en el Corpus Hermético, que es un conjunto de textos muy importantes del siglo II, III después de Cristo. El Asclepio es uno de ellos, entonces Asclepio, Esculapio, está hablando con el dios Tot como aprendiz. Y entonces Tot le dice: ignoras pues, Asclepio, que Egipto es la copia del cielo, o para decirlo mejor, el lugar a donde se transfieren y se proyectan, aquí abajo, todas las operaciones que gobiernan y ponen en marcha las fuerzas celestes. Aún más, si hay que decir toda la verdad, nuestra tierra, Egipto, es el templo del mundo entero. Y es algo que hemos debido olvidar la gente de nuestro mundo moderno, ¿no? Que vemos, cuando uno va, no solamente a Egipto, a muchos otros lugares, se hacen la foto, el selfie, y no acaban de sentir, deben ser de, como has dicho, de cartón o de corcho. No acabamos de sentir esa magia, ¿no? Que sin embargo subyace ahí, sigue estando ahí, ¿no? Cada uno tenemos nuestro nivel evolutivo, de eso estoy convencido también. Sí. Miguel, tú lo sabes. En cuanto a lo de los templos que decías, efectivamente, son las casas, la residencia de los dioses. Y así lo veían. Y los templos solamente tenían como residencia del dios un santuario muy pequeño. El resto de toda la distribución de los templos, pensemos en Karnak, con 250.000 metros cuadrados de superficie y construcciones, eran las salas de las maquinarias para hacer funcionar el universo. Y las casas de los dioses invitados. De los dioses invitados. Sí, había dioses titulares y dioses invitados en todos los templos. Qué curioso. ¿Sigue estando vivo el templo? Absolutamente, absolutamente. Y de hecho también hay que tener muy en cuenta también las orientaciones de los templos. Casi todos los templos de Egipto están orientados este-oeste. Y entonces que es el transcurso solar, ¿no? Entonces y también puesto de tal forma que la crecida les llegase para hacer los diferentes rituales, ¿no? Entonces realmente... Y orientados con las constelaciones. Las constelaciones también. Es decir, son unos estudios muy recientes que se han estado llevando a cabo, y algunos de ellos por un español del Centro Astrofísico de Canarias, Belmonte, Juan Belmonte, con otros que han estudiado perfectamente bien, viendo los principios astronómicos, las constelaciones de las estrellas, cómo coinciden con las orientaciones de todos los templos de Egipto. Es realmente ese fragmento que tú has leído de Asclepios, donde realmente te dice que Egipto es el reflejo del cielo, entonces, y lo que está arriba está abajo. Entonces, simplemente, si ellos nos contaron esto, no tenemos que ir a buscar nada más. Miramos el cielo y vemos dónde han puesto los templos y los encontramos. Acordaros que hace muchos años, cuando ciertas personas o ciertos escritores empezaron a comentar que las pirámides estaban orientadas a Orión, hombre, no les quemaron en plaza pública porque ya no se estilaba, pero realmente, y ahora es que es tan evidente. Nadie niega lo del cinturón de Orión. Nadie lo niega, ¿no? Pero eso ha sido súper reciente, ¿no? Entonces, y realmente, pues si vamos cogiendo todo el mapa celeste y lo vamos poniendo por todos los templos de Egipto, nos va a dar muchísima más información. ¿Sí? La arqueoastronomía es una ciencia que es muy reciente, pero realmente va a dar unos resultados fantásticos. Y alguien decía que el Nilo era el reflejo de la Vía Láctea también. Sí, de alguna manera. Sí. Lo que pasa es que el Nilo es casual
y la Vía Láctea también es casual. Ahora, eso forma parte del nivel de conocimiento profundo que ellos tenían, que no nos han transmitido, desgraciadamente, o hasta ahora no conocemos. Ya, luego preguntaré si tienen que ver con alienígenas o seres del cielo. Casi que te acabamos de contestar ahora. Ya, por eso te lo... 2:53, 1:53. Vamos con otro aspecto antes de terminar hasta ahora. ¿Os quedáis un ratito más? Sí, hombre, encantado. Para que nos contéis vuestra experiencia en Egipto. Encantado. Las mujeres llegan ahora. Sus nombres son legendarios. Nefertari, Hatshepsut, Nefertiti y Cleopatra. Estas mujeres son símbolos de la belleza cautivadora y el poder supremo. Dominaron el antiguo Egipto. Su autoridad es comparable a la de los gobernantes masculinos más poderosos de la historia. Descubrimientos realizados recientemente nos desvelan los secretos de sus atrayentes encantos y su increíble potestad. En tumbas repletas de detallados jeroglíficos y en templos guardados por colosos, los egiptólogos están descubriendo la importancia del poder ejercido por estas famosas mujeres gobernantes, gracias a un culto prácticamente desconocido hasta la fecha. Hasta ahora los egiptólogos creían que los faraones masculinos habían sido los únicos responsables del esplendor del antiguo Egipto. Pero estos recientes hallazgos sugieren que el poder secreto de una de las más destacadas civilizaciones del mundo eran las mujeres. El poder de las mujeres, de las reinas de Egipto. Un nuevo paradigma que se cambia o se transforma gracias a los estudios, a las excavaciones que se están haciendo. Dan como resultado a los arqueólogos que las mujeres tenían mucho poder en Egipto, ¿verdad? La mujer en Egipto era realmente el poder. Realmente la mujer era la que transmite la sangre dinástica. O sea, un príncipe, por el mero hecho de haber nacido príncipe, no tenía derecho al trono, sino que se lo daba su hermana. Por eso había esos matrimonios entre hermanos. Pero porque ellos estaban siguiendo el mito de los casamientos de Osiris con Isis, de Set con Neftis. O sea, entonces realmente quien da el poder al rey, al faraón después, es la mujer, siempre. Y después tenemos reinas fantásticas como pues es Hatshepsut, por ejemplo, ¿no? Que ya de repente es la gran, pues no sé, una avanzada, ¿no? Para su época, ¿no? Que realmente en un momento determinado, si quieres luego te lo cuento, ella decide que se han ido sentando en el trono de Egipto hermanastros que no tenían ningún derecho, y son las mujeres de su familia, quienes, su madre primero, ella después y después su hija, quienes están sentando en el trono de Egipto a reyes de segundo orden, ¿no? De hijos de concubinas realmente, ¿no? Uh-huh. Y entonces en un momento determinado ella dice hasta aquí. Y da un paso adelante. ¿Es esa que tiene ese templo tan bonito al lado de la sí, al lado nosotros estamos trabajando. La excavación. Sí. Otras reinas importantes, Cleopatra es la que más conocida quizá. Hombre, Cleopatra es la mítica, ¿no? Porque quién no ha visto, quién no recuerda a Elizabeth Taylor, ¿no? En Cleopatra, ¿no? Entonces, pero realmente fue una mujer también muy avanzada en su tiempo, porque hablaba un montón de idiomas, una gran estratega, y realmente yo creo que también es una historia súper fascinante, ¿no? Y bueno, que Hollywood siempre nos dejará los bellísimos ojos de Elizabeth Taylor. ¿Y alguna más desconocida? Pues hombre, Nefertari es otra. Nefertiti también por la implicación religiosa que tuvo con el periodo de Ajenatón. Pero es que hay muchísimas mujeres, pero hablamos de las reinas, pero las mujeres normales también, a las que estaban dedicadas a parte de los rituales que hemos hablado de sus templos. Tenemos cantoras, tenemos sacerdotisas, hay un cuerpo especial femenino. Eran las mujeres las que tenían cultos para poner los nombres a los reyes. O sea, es que realmente el mundo, la mujer estaba tan implicada en la sociedad como no nos podemos hacer una idea.
¿Había prostitutas? Brevemente. Sí, había también habían prostitutas sobre todo, pero además muy curiosas, son las únicas mujeres que llevaban un tatuaje. ¿Sí? Sí, llevan un tatuaje que era un dios Bes en la parte alta del muslo. Dios Bes es ese enanito ese saltarino, simpático saltarino. Entonces esas sí que eran mujeres de... Bueno, alegres, vamos a decirlas, alegres. Y el papiro erótico de Turín cuenta perfectamente todas las posturas, las posibilidades. Sí, que el Kama Sutra es una tontería comparado con esto. Déjame, me lo contáis en un ratito, ¿vale? Vamos a hacer una pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero enseguida regresamos. Hay muchas más cosas que os queremos contar. Hay un periodista que nos va a relatar parte de su experiencia y estos dos señores nos van a decir lo que están haciendo allí, en Egipto, ya veréis qué interesante. 900-137-137 nuestro teléfono, no os vayáis, enseguida regresamos. Esta noche, en Espacio en Blanco. Desde el primer momento lo tuve muy claro que ni iba a contar los segundos, ni iba a contar los barrotes. Sabía que podía enfrentarme a cualquier cosa. Normalmente a los periodistas los liberaban en 4 o 5 días. En mi caso pasaban las semanas y seguía ahí. Entonces dije, bueno, puedo estar un mes o puedo estar un año, como sería el caso de un periodista norteamericano. Prácticamente pasé los 15 primeros días sin dormir. Alguno pensará que exagero, no exagero. Ni siquiera sabía que un ser humano podía resistir eso. Lo que me mantiene en pie es el deseo de hacer lo que estoy haciendo ahora. Aquí seguimos moviéndonos 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco, con muchos temas todavía por tocar, con nuestros dos primeros invitados hablando de Egipto, de esos misterios, aclarando temas de Egipto. Ahora me cuentas eso de sexo. Sí, bueno, es que los egipcios eran tan vitalistas, como ha dicho Teresa. Hoy para nosotros el sexo está configurado tras el velo de la moral y la ética occidental basado en las creencias judeocristianas, que nos hacen verlo como una desviación. Ellos hacían bueno y maravilloso y abundante sexo como parte de la manifestación de la naturaleza y no tenían ningún inconveniente en mostrarlo e incluso en incorporarlo en sus cosmologías. Por ejemplo, ¿cómo se crea el mundo? El mundo se crea a través de la masturbación que se hace el dios Atum a sí mismo, y la mano con la que se masturba le dan personalidad divina. Femenina, precisamente. Femenina, claro, le dan femenina, que se llama Nebet Getepet, la señora de la satisfacción. Bien, a partir de aquí lo que queramos. Y hay el papiro erótico de Turín, que comentábamos hace un momento, que está en el Museo de Turín, el Museo Egipcio de Turín, donde hay es un catálogo de posturas de relación sexual entre hombre y mujer, de todo, vamos, para escoger y revolver. ¿No tiene nada que envidiar al Kama Sutra? Para nada. Vale. Lo que pasa es que Kama Sutra está orientado desde un punto de vista, digamos, de la exaltación mística a través de... Y aquí ellos lo hacen en el sentido vitalista del asunto, sin complicarse la vida. Ya. 900-137-137 nuestro teléfono, segunda hora del Espacio en Blanco, un tanto con datos sexuales. Vamos con otra introducción de estos señores, de lo que están haciendo allí, con la bienvenida a todos los que estáis conectados, Radio 1, Radio 5, a través del podcast en esos 100 y pico países del mundo. Saludos desde España, seguimos viajando. Nuestros invitados de hoy están excavando en las arenas de Egipto y sus resultados son sorprendentes. Estamos en la tumba del visir Amenhotep Uy en Asasif, al sur de Luxor, un recinto de más de 1000 metros cuadrados donde un grupo de arqueólogos españoles excava desde 2009. Estamos investigando un periodo que está en blanco en las páginas de los libros del Antiguo Egipto, porque no se ha sabido nunca. Sus descubrimientos han puesto patas arriba la paternidad de Tutankamón. El hallazgo de inscripciones en varias columnas demostraría que Amenhotep no fue su abuelo, sino su padre, y que por tanto Akenatón no fue el padre del faraón, sino su hermano. Hoy el mundo científico está esperando más conclusiones nuestras porque estamos, de alguna manera, moviendo los cimientos
de la ciencia oficial establecida en esta materia, y eso siempre tiene consecuencias. Un apasionante viaje por historias sepultadas bajo la arena del desierto. Conozcamos algo más de este proyecto. Yo creo que necesitaríamos 3 programas para hablar de los descubrimientos que estáis haciendo y de cómo está cambiando la historia. Nos quedan 6 minutos, a ver si somos capaces de resumirlo, aunque cuando estuvimos allí ya hablamos de que lo que estáis descubriendo está cambiando la historia de Akenatón, de Tutankamón y... Sí, vamos a ver, en breve, muy brevemente, porque es mucha información, ciertamente. El hecho es que en el año 2013 se descubren 4 grupos de inscripciones, unos textos que tienen los cartuchos como reyes de Amenhotep III y Amenhotep IV, que son padre e hijo, que será Akenatón luego el hijo. Entonces, esto prueba en breve, por decirlo en breve, pruebe, según nosotros creemos, que ambos reinaban juntos y, por tanto, conforme decían muchos otros egiptólogos antes que nosotros, hay que recortar la cronología entre 11 y 12 años de ese periodo que es el final de la dinastía XVIII. Tradicionalmente, como no se admitía la corregencia, que es lo que estamos hablando entre estos 2 reyes, se colocaba a Tutankamón y a otros personajes en un momento cronológico diferente, de manera que no era viable. Pero había monumentos y datos arqueológicos que decían que Amenhotep III era el padre, o podía ser el padre de Tutankamón. Las últimas pruebas de ADN que se hicieron, que es importante, no fueron concluyentes absolutamente, porque, sin entrar en datos técnicos precisos, de los 15 alelos que son necesarios para declarar la prueba de paternidad, tan solo se ha podido jugar con las momias, por el tiempo, con 8. Y eso ha disminuido las precisiones de los resultados. Aparte de otros datos. Entonces, donde hoy se dice que se ha confirmado a través de las pruebas genéticas que Tutankamón es hijo de la momia de la KV55, perdonad, que se encontró diciendo que es la de Akenatón, eso falla estrepitosamente. Bien, para no aturdir a los oyentes y para utilizar el tiempo en buena consideración, nuestro descubrimiento, que ha sido confirmado con los últimos hallazgos de las campañas, incluso la del año pasado, está demostrando que nuestra precisión cronológica es correcta. Consecuentemente, si esto es así, hay que revisar toda la situación de la historia final de la dinastía XVIII y ubicar a los personajes en su contexto cronológico. Estáis cambiando la historia con el trabajo que estáis haciendo en Egipto. De alguna manera estamos cerrando unas puertas que estaban abiertas y con unas posturas que habían estado enfrentadas, y las que partían de la corregencia han sido muchos y muy buenos egiptólogos que han compartido este criterio, que no han podido probarlo. Y nosotros hemos tenido la fortuna, la suerte o el destino de poner una pieza encima de la mesa, una fuente primaria arqueológica que ya está incorporada a las columnas porque estamos reconstruyéndolo, que será indiscutible. Es que es indiscutible. Yeah. Y diré muy brevemente, Miguel, una cosa para luego darle la palabra a Teresa para que explique los detalles de la arqueología. En el año 2015 estuvimos en el Congreso Internacional de Egiptólogos en Florencia, que es el foro internacional. Yo expuse en la ponencia, en una sala llena en la Universidad de la Sapienza de Florencia, el hecho del descubrimiento y la corregencia. La sala estaba llena con más de 100 y pico, 200 personas. A la hora de hacer las preguntas no hubo ninguna pregunta. ¿Eso era bueno o era malo? Eso es bueno, porque quiere decir que se quedaron en shock. El argumentario nuestro y las pruebas tal y como las hemos expuesto, de momento no tienen refutación. Si la hubiera habido, qué duda cabe que hubieran levantado la mano, y es el momento de destruirnos. Ya. Así que ese hecho es un hecho objetivo. Españoles que están cambiando la historia a pie de obra allí en el desierto, en las arenas. Habéis descubierto tumbas. Yo recuerdo cuando estuvimos allí, no se podía decir, pero acabáis de sacar un sarcófago. Callaos estabais como, no puedo decir, no pudimos contar nada, pero ahí hasta está. Que nos dieron permiso para hacerlo. Seguís descubriendo muchas más cosas, ¿verdad? Hemos descubierto 2 enterramientos intactos con 2 sarcófagos. Uno de ellos es cuando tú estuviste allí, y hemos descubierto ya en esos años 8 tumbas nuevas. 8 tumbas 8 tumbas nuevas, sí. Y entonces, bueno, ya el año pasado ya hemos excavado una, desde el año 2010, donde ha aparecido una gran cantidad de resto humano, muchísimas mujeres, muchos niños, y también un anillo precioso que creemos que es Cleopatra. ¿Sí? No de Cleopatra, sino que lleva... No de Cleopatra, sino que lleva la cara, el rostro de Cleopatra, ¿no?
Teresa, debe ser apasionante. Es muy apasionante, sí. Y bueno, este año vamos a terminar ya el corredor que nos queda del Visir Amenhotep y nos dedicamos a las 8 tumbas. Vale, ¿cuándo empezáis la campaña este año? El día 1 de octubre, si os quedan 15 días. 15 días para ir para allá. ¿Ayudas tenéis del Estado, de algún organismo? No, nada más nos nutrimos gracias al Instituto de Estudios del Antiguo Egipto y a numerosos donativos de gente aficionada que les gusta el periodo, les gusta nuestro trabajo y nos ayudan. ¿Y hay gente que va con vosotros? Yo vi que había muchos estudiantes de arqueología. 38 españoles vamos. Sí. ¿Y cuánto tiempo vais a estar excavando? 3 meses. Del 1 de octubre volveremos el 21 de diciembre, justo para tomar el turrón. Españoles que están cambiando la historia y que de repente no salís en demasiados medios, ¿no? Pues no. ¿Por qué? No porque nosotros no lo intentemos. Esa es una excelente pregunta, Miguel. Pero también hay que decir que, bueno, quizás nuestro mensaje no sea muy conveniente, muy compartido, muy confirmado. Somos gente independiente y la independencia se paga. Ya. Aquí está, un ejemplo de españoles por el mundo que están descubriendo y cambiando muchas veces la historia con pruebas. Si hay alguien que quiera aportar o que quiera, empresas esas que final de año, ojalá pueda ir en estos 3 meses para ir a veros allí. Bienvenidos. Pues bienvenidos. Siempre. Con una botella de vino, ¿eh? Eso sí. No se te olvide. Y jamoncito llevaremos. También, eso nunca viene mal. Forma de contacto, ¿dónde se pueden informar más de vuestro proyecto? Bueno, pues en la propia página, de ayudas. En la página que tenemos desde hace muchos años, que es www.visiramenhotephui.es. Visir Amenhotephui. Esa Hotep es una H. Que es una J, pero es una H. Y si no ponéis Instituto de Estudio, ¿cómo? Y si no, IEAE.es, que es más fácil. Y desde ahí también se entra. IEAE.es. Gracias, Teresa. Buena campaña, que disfrutéis en Egipto, que si descubráis muchas más cantidad de historias. Seguramente nos vas a tener que llamar porque vamos a hacer un gran descubrimiento este año. Me da a mí el feeling. Y tú eres muy bruja. Llamarnos vosotros, nos dais un toquecito, nos mandas un WhatsApp y nos ponemos en contacto contigo. En todo caso te esperamos, Miguel. Me encantará, Francisco, gracias, un placer. Y a todo el equipo, claro. Teneros como amigos, de saber que hay españoles que están cambiando la historia, que estáis haciendo esa labor y ojalá sea más reconocida, aparte de por nosotros, por mucha otra gente. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta Miguel. Pronto. 3:17, 2:17 en las Islas Canarias. Seguimos viaje quizá ahora hasta Ecuador. De un viaje por algunos países de América Latina. Y hemos estado en el país del centro del mundo. Nos hemos sorprendido con lo que allí hemos encontrado y queremos dar eco a una serie de iniciativas. Nos vamos a hablar con Juan Miguel Moreno. Buenas noches, Juan Miguel. Buenas noches. Director académico internacional de DiscoverCID. ¿Qué es eso del DiscoverCID? ¿Qué estáis preparando en ese país? No sé si tan desconocido. Yo la verdad es que lo desconocía absolutamente y es sorprendente. Sí, Ecuador es un país sorprendente donde todavía hay mucho que aprender de allí y mucho que descubrir también. Y DiscoverCID lo que trata es de ser pues el ojo del huracán de la oferta turística de Ecuador. Es decir, va a ser el evento más importante que se va a realizar durante todo el año en Ecuador, donde se va a intentar transmitir ese potencial que tiene Ecuador a su propia industria turística y con esto ayudarlos a que sean unos líderes a nivel mundial en muchos aspectos, porque Ecuador tiene mucho, pero uno de ellos que va a ser muy interesante va a ser la arqueología. De eso vamos a hablar dentro de un momentito. Una convención de turismo internacional que va a reunir a un montón de ponentes de diferentes partes del mundo, ¿verdad, Juan Miguel? Sí, es una barbaridad. Estamos en torno a los 27 ponentes que vienen tanto de Europa como de América y todos expertos en distintas materias. Es un evento que por un lado va a hablar del producto turístico, va a hablar de la innovación turística, va a hablar también de la cultura y de la gastronomía y también pues del patrimonio. Y en cada uno de estos paneles que van dirigidos al sector empresarial y las autoridades de turismo de Ecuador vienen expertos muy especializados para ayudar a este país a que avance rápido, ya que tienen un potencial tremendo. Se celebra en Guayaquil del 14 al 17 de noviembre y van ministros de turismo y, como dices, expertos, ¿verdad? Sí, sobre todo se trata de llevar a personas que tienen una experiencia ya en otros países, por eso es tan internacional el evento. Como más aprendes viendo también cómo otros lo hacen. Viene el caso de Perú, viene el caso de Uruguay, viene el caso de algunos países centroamericanos como Guatemala,
a nivel de ministro, como es Jorge Mario Chajón, y todo esto, pues lógicamente permite que Ecuador se mire en un espejo y vea hacia qué camino deben de ir, ¿no? Hay una parte que es la que, bueno, vamos a resaltar hoy, que es la parte arqueológica. Yo en las pocas lugares que he podido visitar me he quedado sorprendido porque hay montones de pirámides y restos arqueológicos que todavía no están excavados, no se sabe lo que hay ahí, con un potencial tan increíble que no tiene nada que envidiar a México, o Guatemala o Perú, ¿verdad? Sí, esto es un factor común de toda América. Yo viajo muchísimo, Centroamérica, Latinoamérica, y uno de los elementos que más he hecho en falta es esa puesta en valor cultural, pero en valor turístico de la arqueología. De hecho, parece que desde el 1500 hacia atrás muy pocos países tienen desarrollada información. Bueno, pues Ecuador es un país donde hay culturas muy antiguas, como sabemos, y donde también hay pues muchos restos arqueológicos de difícil comprensión por su complejidad y por determinadas características. Y es una pena que todos estos grandes potenciales arqueológicos que son tan apreciados en Europa, en Estados Unidos y en Canadá, aún no estén puestos en valor. Hace muy poquito salió una noticia que habían descubierto una nueva pirámide en Quito, es decir, que es que cada vez que hacen un agujero, pues sale algo de mucho valor allí, ¿no? Y subimos en Baños y había una pirámide también súper increíble que se va a comenzar a investigar ahora, y en Cochasquí, montones de sorpresas que puede dar ese país y que hay que darlo a conocer. Juan Miguel, damos una pista para que la gente tenga más información y nos vemos enseguida por ahí, por ese país mágico. Juan Miguel Moreno, director académico internacional de Discover Seed, que se va a celebrar del 14 al 17 de noviembre en Guayaquil, ¿verdad? Efectivamente. Menuda ciudad, ¿no? Sí. Donde vamos a tener, pues Guayaquil en la costa pacífica, es una ciudad maravillosa, una ciudad además de donde se puede llegar a lugares muy especiales que tiene Ecuador, como son las Islas Galápagos, y en esa ciudad es donde pues este panel en concreto de arqueología que hemos denominado Arqueología de las Antiguas Inteligencias, pues va a tener lugar con objeto de que Ecuador pueda poner en valor turístico todo ese superpatrimonio que tiene. En esa labor estamos. ¿Forma de contacto y página web? Si no la hay todavía preparada, damos información, que busquen Discover Seed, o das alguna dirección. Discover Seed Ecuador es directamente ahora mismo en internet, donde pueden acceder a emails e información alrededor de este macroevento, este macrocongreso, que no solamente consiste en un congreso, sino también en una gran feria de muestras y de exposiciones que va a haber en la ciudad de Guayaquil. Enhorabuena por el trabajo, Juan Miguel, un abrazo, te veo prontito y vamos a ver si somos capaces de poner más en valor ese gran tesoro que tiene ese país del centro del mundo, un regalo de Dios, decían que era. Gracias a ti, Miguel, por hacerlo también conocido aquí en España y animar a la gente de España que vaya a Latinoamérica y sobre todo, si puede, que visiten Ecuador, que es algo secreto que es bonito de ver. Que no vayan demasiado poquito a poquito para que no lo estropeen, porque es uno de los tesoros que existe en América Latina todavía. Exacto, por parte, selectivo y, eso es. y si es posible, primero entenderlo antes de ir, para eso así es. Disfrutarlo más. Sí, señor. Juan Miguel Moreno, gracias, fuerte abrazo, te veo prontito, te deseo todo lo mejor. Fuerte abrazo, Miguel, gracias a vosotros. Hasta prontito. Un saludo a los amigos de Espacio en Blanco. Soy Salvador de Chile. Radio Nacional de España se mueve contigo. María León, buenos días. Buenos días, mira. Luis Cáceres, buenos días. Buenos días, yo soy un asiduo... Las mañanas del fin de semana en Radio Nacional. Seguimos compartiendo la mañana del sábado con ustedes. No saben lo feliz que me hace saber que están ahí escuchándonos. No es un día cualquiera, con Carlas Mesa. Espero que nos acompañen todos los fines de semana. Sábados y domingos desde las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Y recuerda, Entre dos luces, de martes a viernes a las 3 de la madrugada. Radio Nacional de España se mueve contigo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, a la búsqueda de los lugares donde habita el misterio, abriendo las puertas del más allá. En Radio Nacional de España.
Abriendo puertas en movimiento, con esa voz de Salvador desde Chile o desde Kioto, en Japón, que nos escuchan. Montones de lugares, y atentos a esa arqueología de las antiguas inteligencias, que va a dar mucho que hablar. Y el viaje continúa, nos vamos a sitios más cercanos, pero quizá más desconocidos, con nuestro próximo invitado para contarnos una historia, ya veréis qué curiosa. Nos vamos hasta Cataluña a saludar a nuestro siguiente invitado, Ferran Barber. Buenas noches, Ferran. Hola, buenas noches. Periodista, compañero freelance, ¿verdad? ¿Y te gusta meterte en líos? ¿Disculpa? Digo que eres periodista, freelance, compañero nuestro, y digo que te gusta meterte en líos. No, la verdad es que no. A nadie nos gusta meternos en líos, pero nuestro trabajo consiste en desentrañar madejas, así que necesariamente al final acaba uno enredado en alguna de estas madejas. Vale. Un poco tu sitio de acción es el Kurdistán. ¿Por qué el Kurdistán? ¿Qué te llevó allí? No. Yo llevo como unos 25 años dedicándome esencialmente a conflictos internacionales, minorías y asuntos sociales, y he trabajado en más de 80 o 90 países. Entonces el Kurdistán es un entorno al que le hemos prestado atención preferente, no exactamente al Kurdistán, sino a todo Oriente Medio, porque es uno de los principales focos de conflictos del planeta desde hace muchísimo tiempo. Entonces es inevitable, si te dedicas a asuntos internacionales, el acabar yendo y viniendo. Pero aparte de eso, sí es verdad que tengo pues al final he acabado adquiriendo una especie de vínculo emocional muy fuerte, no solamente con el pueblo kurdo, porque siento un gran respeto y cariño, sino por otras minorías como los asirios, asirios, no sirios, o los yazidíes. En el mundo pasan muchas cosas de las cuales no nos enteramos, ¿verdad? Porque esto del Kurdistán, bueno, de vez en cuando sale alguna noticia, pero no se tiene claro lo que está pasando por ahí, ¿no? Ni los asirios quiénes son y todo eso. Desde hace ya algunos años, especialmente desde que se comenzó a hacer el tránsito de la prensa de papel a la digital, prácticamente el periodismo de temas internacionales está tocado de muerte. El interés, no solamente por el Kurdistán o por Oriente Medio, sino por asuntos que vayan más allá de las propias trifulcas patrias, es cada vez más limitado, y pues no podemos competir ni en clics ni en interés con temas mucho más triviales, pero que parece que tienen más capacidad para captar la atención de la gente. De hecho, este asunto, y lo estoy haciendo gustosamente durante los 3 o 4 últimos días desde que regresé a Barcelona, pero fíjate que se está poniendo sistemáticamente el foco en mi propia historia, cuando realmente lo verdaderamente grave es todo el contexto de esta historia, ¿no? Porque no es un caso aislado ni anecdótico, sino un sistema de represión, un sistema carcelario que está haciendo sufrir a gente real con nombres y apellidos, y que han quedado tras de mí entre barrotes. Nos interesa tu historia y nos interesa también la historia que se ha quedado detrás, como tú dices, y conocer un poco más ese entorno del pueblo kurdo y del Kurdistán iraquí. Dime una cosa, ¿el hombre es un lobo para el hombre o hay gente buena por el mundo después de todas esas vueltas que te has dado? Hay una frase de Arzuaga que yo suelo traer bastante a colación, y es que solo la solidaridad es tan humana como la violencia ideológica. Entonces, desde luego la identidad y la naturaleza humana es tremendamente complejo, pero la violencia ideológica es solamente una parte de la ecuación. De hecho, mi propia experiencia tiene muchos claroscuros, y los claros están llenos de gestos de humanidad por parte de mis compañeros, y bueno, de hecho eso es lo que probablemente rescatará mi memoria, la póstuma. Vamos con tu historia y tratamos de desenredar o de meternos más en esa madeja. Te contratan una productora alemana para entrevistar a milicianos germanos y españoles. ¿Hay españoles peleando en esa zona también? Sí. Yo suelo salir 2 o 3 veces al año, y en esta ocasión dije, bueno, pues voy a juntar diferentes historias. Por un lado me voy un mes a Ucrania, estoy en el Donbass, de ahí voy a Irak, y la idea, o sea, digamos la principal razón por la que yo viajaba era pues un contrato que tenía con una productora alemana que trabaja o produce un importante programa de televisión de documentales en Alemania, y la idea era pues llevarles y ayudarles a entender
que pasaba ahí y ayudarles a conectar con un grupo de milicianos alemanes y españoles que combaten en las filas de una milicia conocida como IBS, que es una milicia que se creó a raíz de la irrupción del Daesh en la zona yezidi. Yezidi es una minoría religiosa de Sinjar, en Irak. Aparece el Daesh, comienza pues eso, a asesinar yezidis, a los Peshmerga, que los Peshmerga son las fuerzas armadas de los Barzani, que antes mencionaba, de esta dictadura sanguinaria, salen corriendo a proteger los pozos de petróleo de Kirkuk, y entonces el PKK, esta milicia sustentada ideológicamente en el confederalismo democrático, y para quien pues la libertad y la justicia social son cuestiones innegociables, baja de las montañas, organiza a los yezidis y crea esta milicia que se llama IBS. Es una milicia afiliada también a las YPG de Siria, y de hecho han sido los principales aliados terrestres de Estados Unidos y de Occidente en la lucha contra el Daesh. A partir de 2014 hay muchos europeos y occidentales, por diferentes motivos y de todo tipo de ideologías, que deciden enrolarse como voluntarios en cualquiera de estas milicias, y una de ellas la IBS. A día de hoy esta milicia tiene su base, como digo, en Sinjar, en uno de los lugares de más difícil acceso, precisamente porque los Peshmerga, el ejército de Irak y otros grupos paramilitares como Al-Hashabi impiden el acceso, y ahí en estos momentos están sirviendo pues bastantes españoles y un puñado de alemanes. Gente muy... Sí, perdona. No te iba a decir, gente muy dura deben de ser, ¿no? Pues ahí, como digo, por el lado hay gente de todo pelaje ideológico, desde gente con un perfil cruzado, anarquistas, pero lo que tienen casi todo en común, pues es, yo creo, vengan de donde provengan, lo que tienen en común, pues es, digamos, un fuerte impulso humanista, deseo de ayudar a sus semejantes, y a veces un background militar. Desde luego es gente muy, muy dura y muy generosa en muchos sentidos, porque están arriesgando su vida pues por razones altruistas. Vale, tú llegas allí con esa productora, ¿y qué ocurre? Bueno, como digo, esta era la principal razón por la que yo había viajado a Irán. Entonces, bueno, pues yo me adelanto a ellos, estoy en los días de Suleimania, les intento echar una mano con el aterrizaje, porque, como digo, es muy complejo alcanzar esa zona, y más tal y como iban ellos, iban con toda la parafernalia. Y bueno, pues vamos para allá. Además es muy peligroso porque, bueno, ya habéis visto lo que ha pasado en un momento en el que simplemente sospechaban que yo podía haber estado en el PKK, pero en este caso es que estuvimos con ellos. Entonces, bueno, pues era realmente un tema peliagudo porque había que atravesar muchos checkpoints a partir de Mosul. Había muchas posibilidades de haber sido cazados como moscas, pero eso no sucedió. Entonces fuimos, hicimos nuestro trabajo, que yo todavía no he visto el resultado final, pero desde luego, y ignoro si son conscientes de lo que consiguieron, pero consiguieron cosas magníficas, porque fuimos testigos de un curso de cacería de yihadistas y cosas a las que no había tenido acceso ningún medio de comunicación occidental. Que dicho sea de paso, y fíjate si es triste, hoy hacía esta reflexión con algunos amigos, que los alemanes, y no solo los alemanes, porque los franceses pues también recurren a españoles como Ricard García y la Nova, que recurran a nosotros para este tipo de trabajo, que vayamos a documentar cosas que, bueno, por las que probablemente los grandes medios norteamericanos de referencia matarían, y que terminemos trabajando para alemanes o para franceses, porque el desinterés en nuestro propio país es absoluto, lo cual es incomprensible, considerando que casi todos son españoles, ¿no? Por ningún lado es comprensible, pero bueno, como digo, fuimos, hicimos nuestro trabajo, y a los 8 o 10 días regresamos a Erbil, a la zona bajo el control de la dictadura de los Barzani. Y bueno, pues yo ahí tenía dos opciones: o seguir viaje con ellos hacia Rojava, hacia el norte de Siria, que era una posibilidad, y a partir de ese momento que cada uno se concentrara en sus objetivos. Los de los alemanes eran dar con yihadistas españoles y encarcelados en Rojava, y los míos, pues con yihadistas alemanes, y los míos con dar con yihadistas españoles. Pero, bueno, pues yo llevo 20 o 25 años yendo y viniendo de esa zona, soy autor de un libro sobre la minoría siria cristiana, documentales, quiero decir, que ya ha trascendido lo meramente profesional, y mi vínculo es incluso personal. Tengo muchísimos amigos y casi es mi segundo hogar. Así que cuando ellos parten hacia Rojava, como yo tenía algo menos de prisa,
les dije, bueno, pues me voy a quedar unos días y voy a aprovechar para ir a visitar a unos amigos de un valle asirio. Cuando digo asirio, me refiero a esa denominación étnica de lo que otros llaman cristianos de Mesopotamia. Y bueno, pues en este valle esa misma semana se celebraba lo que se llama el Día de los Mártires Asirios, que se conmemora una masacre que hubo de cristianos en la década de los 30 del siglo pasado, y lo del genocidio armenio-asirio de Turquía, y hay un festival muy bonito que baja la gente al río. En fin, he estado en otras ocasiones y bueno, pues la verdad es que me gusta muchísimo, porque además veo a mis amigos y era una cosa pues medio personal, medio profesional, porque al final siempre acabas aprovechando. Tenía un interés profesional añadido, y es que esta zona, y de ahí vino parte del conflicto, ha sido ocupada desde hace algunos años por el PKK. Y se halla, de facto se halla fuera del control del gobierno regional kurdo. Las relaciones y el odio que se profesan unos y otros, pese a ser kurdos, por eso decía al principio que es una postal antropológica y geopolítica compleja, se odian, es un odio cainita. Entonces, ¿qué sucede? Al estar ocupado por el PKK, a la población local no le plantea ningún problema, pues por lo que decía, porque es una milicia extremadamente educada, cordial, con unos valores a prueba de bombas. De hecho, pues la presencia, yo creo que es incluso aplaudida por la boca pequeña, pues porque su conducta es infinitamente más humana que la de los militares de la dictadura. Pero lleva un problema parejo, y es que allí donde aparecen, vienen detrás los turcos, trabajando en estrecha colaboración con la dictadura de los Barzani, de ahí que se les acuse de traidores. Llegan con sus drones, sus aviones, y sistemáticamente bombardean posiciones incluso civiles, quiero decir, casas de civiles y de locales. Han asesinado en numerosas ocasiones a kurdos y han bombardeado casas de cristianos. Incluso cuando estuve yo, llegaron a bombardear incluso cultivos de arroz y de sésamo, que bueno, pues que viene a ser una chulería, como decir, tener cuidado, ¿no? Que dicho sea de paso, la población no tiene ninguna culpa de esto. Entonces ese era el contexto, y yo voy para allí, estoy 4 o 5 días en casa de diferentes amigos. La verdad es que lo pasé en grande, y pues, siempre lo hago porque, bueno, pues, me apasiona, y bueno, la zona en sí es fascinante. He oído decir, Ferran, que es un valle súper bonito y especial, ¿no? Sí, lo es. Y luego, cuando rascas un poco en la historia, porque fíjate que en los últimos... allí viven los descendientes de los supervivientes del genocidio armenio-asirio de Turquía. Y curiosamente los kurdos del PKK son los descendientes de los verdugos de los asirios, lo cual no impide que se lleven bien, pues porque obviamente no fueron ellos quienes asesinaron a sus bisabuelos. Pero bueno, es apasionante en todos los sentidos. Incluso, bueno, pues dices, las casas tienen una apariencia muy nueva. ¿Por qué? Pues porque han sido destruidos 2 pueblos 5 veces durante los últimos 90 años, la última de la campaña Anfal. Luego, en una tierra tan árida, pues hay un río y hay una zona pantanosa, que bueno, lo de los mosquitos es horrible, pero a cambio pues tienes unas vistas maravillosas, los molinos donde fabrican el tajín y los campos de sésamo. Y luego pues es un lugar salvaje, ¿no? Llega la noche y oyes los chacales, oyes los lobos. Y eso, bueno, pues yo estoy ahí 4 o 5 días con mis amigos y recibo una llamada de otros amigos de Rojava, y un poquito como premio, porque yo suelo hacer un seguimiento muy estrecho de lo que pasa en Rojava. Me dicen, oye, que siempre te sueles portar muy bien con nosotros y dar bola a cuestiones menores que otros medios no prestan atención. Tenemos para ti, no recuerdo ahora si me dijeron un yihadista, familiares de yihadistas a los que ningún medio español ha entrevistado. Y bueno, pues eso desde luego era un asunto muy potente que... Te tientan un montón, ¿verdad? Sí, bueno, aparte que con uno de los medios a los que yo contribuyo regularmente, pues con el suplemento dominical El Crónica del Mundo, pues sé que a Ildefonso le encantan esas cosas, y enseguida pensé, bueno, pues esto a Ildefonso seguro que le va a encantar. Y en ese momento, bueno, pues como hubiera hecho cualquiera de mis compañeros, digo, venga, hay que salir disparado. Y esto fue un jueves por la noche, y el viernes, pues por la mañana ni había taxi, ni había vehículos. Y entonces dije, bueno, pues voy a abandonar este valle. Hay como unos 20 kilómetros hasta, digamos, los límites exteriores y algo más hasta la carretera de asfalto. Y madrugué, comencé a caminar, no solamente porque quería llegar cuanto antes a Rojava, que sí tenía permisos para cruzar esa frontera,
sino, bueno, pues me apetecía porque el caminar, el mezclarte con la gente te da otra perspectiva mucho más cercana de las cosas y te brinda posibilidades de interacción que como periodista siempre son interesantes, por decirlo o por ir al grano. Sabía que me iba a cruzar con gente del PKK y bueno, pues yo soy periodista, quiero decir, mi obligación es atender a todas las partes que hay en un conflicto, del mismo modo que el mes anterior había estado en el frente del Donbass e intenté pasar las líneas ucranianas a las rusas. No lo conseguí, pero es algo no solamente legítimo, sino lógico que haga un periodista. El caso es que me eché al camino, estuve caminando 4 o 5 horas, acabé derrengado, no tanto por lo que había caminado, porque bueno, pues son colinas muy suaves, sino porque me quedé sin agua y estaba pues destruido. Entonces busqué la única sombra que hacía muchos kilómetros a la redonda, mandé un mensaje por WhatsApp antes de quedarme sin crédito en la tarjeta iraquí de teléfono que tenía a todos mis amigos, que es algo que suelo hacer cada 10 o 12 días. Para que supieran dónde estás, ¿no? Exacto. De hecho, después fue de mucha utilidad, porque yo creo que si se aceleró mi salida fue gracias a las gestiones de por el lado de la embajada, pero de amigos como Carlos Zurutuza e incluso Virginia de Público, en fin. Y ese mensaje fue clave para darles información. Entonces yo mando ese mensaje y nada, 10 minutos después sigo caminando y aparece un vehículo con un señor paisano que se identifica como un peshmerga y se ofrece a ayudarme. Estaba parado en el camino, me pareció rarísimo, porque además estaba parado justo en el límite de la zona que controla el PKK. Hay que decir que tenía que salir a prisa y corriendo porque corría también un grave peligro de que me metieran un pepino los turcos, porque cuando iba caminando yo tenía más apariencia yo de guerrillero que la propia guerrilla, que ya utilizo uniformes y iba con las armas de asalto. Entonces, bueno, pues estaba muy presionado, estaba anocheciendo, con lo cual el ritmo se incrementaba y con todas mis dudas pues me monté en el coche. Y el hombre me dice, no te preocupes, que te llevo hasta una ciudad donde hay un taxi, y lo que hizo fue llevarme a un lugar extraño de la carretera que se habría convenido previamente con una gente que se identificó como policía de frontera, detuvo el coche, apareció un vehículo, salieron 4 tíos súper armados hasta los dientes y ya me sacaron por las bravas, me metieron en otro vehículo, me llevaron a Acre, a una comisaría o un cuartel. Ellos dicen que son la policía de fronteras, en ningún momento ni me dicen que se va a detener, me dicen que soy su invitado, que quiero comer. Además es que mienten como bellacos porque quiero decir que esa pauta de conducta se ha repetido sistemáticamente. De hecho, he de decir, que lo he dicho varias veces estos días, que todo tenía un absoluto aire de déjà vu, porque yo mismo había escrito sobre detenciones y encarcelamientos de otros españoles con anterioridad. Entonces todo lo que yo recordaba que me habían contado estaba empezando a suceder y de alguna manera me podía anticipar a todo y sabía pues que ya se había torcido aquello. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Ferran Barber contando parte de su aventura y de algo que ocurre en el Kurdistán, en esa zona del mundo. El primer interrogatorio es grotesco porque ellos me hablan en kurdo y yo respondo en inglés, ni sé lo que me preguntan ellos, ni ellos saben lo que yo respondo. Y aún así llenan 3 folios en árabe que me obligan a firmar haciéndome presionar el el pulgar contra el documento ese que escribieron. En ese momento me vuelven a cargar en un vehículo ya esposado y me llevan a un segundo cuartel, también en la localidad de la ciudad de Acre. En esta ocasión ya se identifican como la siniestra policía política de la SAIF, que es un cuerpo de policía de los más tenebrosos y yo creo que equiparable a la Stasi o al KGB o a las SS, y se repite el mismo interrogatorio, también grotesco. Además, eran preguntas que ya llevaban la respuesta implícita, porque lo primero que me dicen es: nosotros somos el gobierno y tú y tus amigos sois terroristas. Es decir, me juzgan en el sitio y por lo visto ya me condenaron, y además con mentiras. Me dicen, bueno, no te preocupes, que mañana te llevamos a Erbil y ahí lo aclararás todo y en 2 horas estás fuera. Duermo esa noche, amenazan, bueno, no quería entrar en calabozo, amenazan con golpearme, con lo cual decidí, digo, bueno, pues voy a dejarme llevar y que sea lo que Dios quiera. Me meten con un árabe al que acusaban de ser miembro del Estado Islámico. Tenía tanto del Daesh como yo del PKK, porque bueno, pues yo diría que el 70 o el 80% de los arrestos se basan en felonías, invenciones y persecuciones políticas que después justifican de las maneras más peregrinas. El caso es que este buen hombre y yo al día siguiente nos llevan esposados a Erbil. También reconocí el edificio desde fuera
de cuando había cubierto el encarcelamiento de Marcos, el doctor Belí y dos compañeros. Y bueno, pues con una brutalidad total, de una manera súper violenta, ya se dirigieron a mí una vez había entrado dentro, y ya por sus ademanes y por sus modales dije, bueno, pues ahora sí que estoy dentro. Y bueno, pues a partir de ese día, si no me falla la memoria, el 8 de agosto, pues sería arrojado sin contemplaciones a la celda número 4 de lo que ellos llaman el centro de detención, que después vino en cárcel y que a mi juicio es un centro de tortura, en toda regla. Era un espacio de 50 metros cuadrados donde había 130 personas, llegaba a ver, Ferran. Yo he hablado, bueno, de hecho os voy a contar una cosa que es impresionante, que me sucedió ayer. Ayer iba caminando por la calle, me quedé en un puestecito de gorras, y de pronto me aborda un chaval así bastante alto, 1,90, que al principio me dejó un poco así como diciendo, a ver quién será este tío, ¿no? Y me dice, oye, tú eres Ferran Barber. Y me quedo así dudando y digo, bueno, sí, ¿por qué? Digo, ¿cómo sabes quién soy? Dice, no, yo soy el español que estuvo encerrado en esa misma cárcel unas semanas antes que tú. ¿Qué me dices? Lo que oyes, o sea, imagínate, llevaba buscando, desde que había salido, llevaba buscando a este hombre, conocía sus apellidos, pero no había manera de dar con él, y él, por lo visto, vio, porque como ha habido una atención masiva por parte de los medios españoles, cosa que agradezco, pues él vio mi foto, me reconoce, y bueno, pues de hecho hemos quedado mañana, pero imaginaos, o sea, es que no es una casualidad, es lo siguiente, encontrar a un tío por la calle que te reconozca, a alguien a quien estás buscando. Estuviste casi un mes metido en esa cárcel con más de 100 personas, 50 metros cuadrados, y en algún sitio dices que es como dormir 14 personas en una cama. Cuando yo entro hay 130 y tantas personas, que ya estaba prácticamente, era insostenible, o sea, yo ponía dos analogías para que la gente lo entienda. Es como si 12 o 14 personas tuvieran que dormir en una cama de matrimonio, o como si tuvieras que introducir a 3 en un ataúd. Pero es que a medida que van pasando los días, llegamos a los 160, y en vísperas de mi liberación había 158 personas, con lo cual nos amotinamos, nos negamos a comer y comenzaron a transferir gente a una segunda cárcel que se conoce como la cárcel de las Saíz. La celda donde yo estuve, o sea, cualquier cosa que podáis imaginaros, primero, sin garantías legales, se te aísla sin derecho a una llamada, sin saber de qué se te acusa, sin saber cuánto tiempo vas a permanecer. Pero hay gente que lleva así en ese limbo legal meses e incluso años, sin saber en qué consiste su condena o por qué les han encerrado. Y esa incertidumbre probablemente es una de las peores torturas que puedes... porque cuando yo entro ahí, de hecho fue una de las cosas que me confuse, yo no sabía si iba a estar un día, un mes o un año, porque no sabía qué estaba sucediendo fuera. Y a partir de ahí, pues las propias condiciones de vida o de mala vida dentro pues son brutales. No hay médicos, presencié cómo alguien se dirigía a la enfermería para pedir auxilio, y los dos presuntos médicos, que no lo son, junto a un funcionario, cogen unas barras de madera y comienzan a golpearlo, lo dejan prácticamente inconsciente en el suelo. Gente orinando sangre sin recibir atención médica, una comida infame. Había días en que la comida consistía en un plato de arroz sin sal y 10 o 12 alubias. Estamos obligados a dormir o a permanecer toda la noche 10 o 12 horas de costado. Prácticamente pasé los 15 primeros días sin dormir. Alguno pensará que exagero, no exagero. O sea, en el mejor de los casos dormía 10 o 15 minutos, ni siquiera sabía que un ser humano podía resistir eso. La presión que se te aplica es brutal, y de hecho eso genera peleas, patadas y agresiones que, bueno, luego por la mañana se olvida, pero hay una tensión y un estrés brutal. Gente que se golpea la cabeza porque no lo resiste. Durante el resto del día había ocasiones en las que intentábamos era turnarnos para dormir se te golpea para impedir dormir durante el día. Pero sobre lo que yo voy a escribir es sobre lo que he visto, y lo que he visto es gente, en su mayoría inocente, arrojada. Por ponerte un ejemplo, otra de las personas que entra conmigo era un médico de Mosul de 60 y tantos años, inofensivo, se dirigía a pasar las vacaciones con su familia, con sus billetes de avión, van al aeropuerto de Erbil, y cuando introducen su nombre en la base de datos resulta que su nombre y su apellido, que dicho sea de paso, es un nombre muy común como Mohamed, que vivía con el de un criminal del Daesh, lo arrancan de los brazos de su familia y lo echan en esa pocilga. Claro, no todo el mundo está preparado para hacer frente a esas situaciones. Cuando llevaba 6 o 7 días me confesaba que quería morir. Casi terminando, Ferran, ¿qué pensabas o qué sentías cuando estabas allí en la cárcel sin saber cuándo te iban a dejar salir?
Pues desde el primer momento lo tuve muy claro que ni iba a contar los segundos, ni iba a contar los barrotes. Como afortunadamente tenía mucha información sobre el lugar en el que estaba, porque como decía antes, había cubierto otros encarcelamientos anteriores, sabía que podía enfrentarme a cualquier cosa. Y por otro lado sabía que en mi caso debían concurrir en circunstancias especiales, porque normalmente a los periodistas los liberaban en 4 o 5 días. Y en mi caso pasaban las semanas y seguía ahí. Entonces dije, bueno, puedo estar un mes o puedo estar un año, como se dio el caso de un periodista norteamericano. Entonces, lo que me mantiene en pie es el deseo de hacer lo que estoy haciendo ahora. Primero, a medida que me gano la confianza de los presos, que serán hermanos para siempre, y éramos un único organismo, nadie se le preguntaba por qué estaba ahí, lo único que sabíamos es que estábamos sufriendo juntos, y lo que me mantiene en pie es el deseo de hacer lo que estoy haciendo ahora, y esta es solo, digamos, la primera parte de lo que pretendo hacer, un peaje inevitable, pero no el más grato, que es contar mi propia historia. Lo que realmente quiero hacer es denunciar toda la información y desenmascarar la gran falacia de esa supuesta democracia, y es lo que voy a hacer. Ferran Barber estuvo con nosotros contando su historia y la de esas cientos de personas en esas cárceles. ¿Forma de contacto contigo, por favor? ferranbarber.info. Mi Twitter, si no me falla la memoria, pues es twitter.com/ferranbarber. Y si alguien quiere contactarme por vía Facebook, en la dirección URSS de mi página. Entre los límites de lo posible y lo imposible, crece el misterio. Aventúrate con nosotros a cruzar la frontera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Buenas noches, Miguel. ¿Te gustó la entrevista con Ferran? Mucho, me ha gustado mucho, sí. La verdad es que llevamos toda la semana escuchándole y leyendo su testimonio y bueno, teníamos muchas ganas de tenerle también aquí en Espacio en Blanco. A veces tenemos que servir de altavoz para este tipo de cuestiones que ocurren en el mundo y que pasan desapercibidas. ¿Qué nos cuentan hoy? Tengo por aquí algunos saludos de New Jersey, Alicia Chalen, y Susana Palacios dice que hemos estado en cada ha estado muy malita, estuvo en el hospital, desde ahí nos ha seguido mucho. Le ha vuelto sí, un besito desde aquí para Susana, que es oyente desde hace mucho tiempo del programa. También nos han escrito desde Tánger, ha entrado ahora mismo un saludo desde Tánger. Y recordar a toda esa gente que ha sido damnificada con esas terribles lluvias, con esa gota fría, no sé cómo Dana la llaman, no sé cómo la llaman. Sí, esperemos que haya pasado ya lo peor y que se normalice poquito a poco, ¿no?, la situación tan dura que se están viviendo muchas familias, sí. Recordamos también a unos indígenas con los que hemos estado hace unos cuantos días en la selva, los guaraní, que nos han mandado... ¿Guaraní? Fíjate, nos mandan hasta voces, cánticos. Escuchamos un poquito, es un cántico que dicen, para dar de comer a las aves, quieren que ese sonido de la selva, de ese mundo tan ancestral, no se pierda, quieren que salga en el Espacio en Blanco, nos van a mandar de vez en cuando algunos pedacitos más de ese sonido ancestral, de una tribu que está a punto de la extinción. Ahí escuchamos ese cántico, es un tanto extraño, ya veréis cómo suena. La voz de los guaraníes de la selva más ancestral y de esa etnia que está tratando de no sucumbir y de no perder su cultura, suena en el Espacio en Blanco. Y desde aquí sabemos que tenían un pedacito, ¿sabes qué curioso? En mitad de esa selva tenían solamente yo creo que era una palmerita donde había un pedacito de wifi, y ahí se reunían con algunos teléfonos que se les habían regalado, no voy a decir quién, para que cayeran un poco en las trampas de nuestro mundo, y de vez en cuando se reunían ahí, y alguno de ellos estará escuchándonos el Espacio en Blanco desde ese pedacito, y desde ahí nos mandan esos sonidos, aunque ellos prefieren vivir en la más profunda selva donde estuvimos pasando unos días con ellos. Una selva que cuidan mucho y que han conseguido ahí la primera sentencia, ¿verdad?, a favor, para que las empresas petroleras no se inmiscuyan en su territorio. Sí, y señora.
Sí, señor. Cuidar la Amazonía, que la tenemos, la verdad, sí, señor, muy descuidada. 2 salidas tenemos dentro de poquito. La primera... Pues la primera ya nos quedan poquitos días, va a ser a Toledo el 5 de octubre y allí estaremos haciendo un programa desde el Palacio de Benacazón con muchos de los grandes del misterio. Allí nos reencontraremos con muchos amigos como Juan José Revenga, Paloma Navarrete, Jesús Callejo, Pedro Amorós, Lorenzo Fernández Bueno. Y bueno, la verdad que deseando ir porque Toledo es una ciudad que apetece visitar siempre. Y luego casi a final de mes nos vamos a nuestro tradicional congreso quizá más importante que se hace en Europa, en Albacete. En Albacete será el último fin de semana de octubre. El sábado 26 estaremos haciendo un programa, como ya es habitual cada año, desde el Congreso Vida Después de la Vida. Y este año, pues la verdad es que se presenta muy, muy, muy emocionante. Sí. Siempre lo es, ¿no? Siempre es un congreso desde el que hacemos el programa y fluye mucho la magia y el público se entrega especialmente. Este año no va a ser vidadespuesdelavida.es, por si queréis hay apuntaros. Una página, sí, donde todavía podéis apuntaros. Y... Quedan muy pocas plazas ya, casi 1000 tenemos cubiertas. Un congreso de ayuda humanitaria para el Padre Ángel, para Mensajeros de la Paz. Estará allí el Padre Ángel, como todos los años. Sí, señor. Y terminamos con los ganadores. Tenemos a Juan Carlos González de Las Palmas de Gran Canaria, Amalia Martínez de Almería, Cecilia Gutiérrez nos ha escrito al Facebook, José Carlos de Fuentes de Castellón y Herminia San Agustín desde Córdoba. Tenemos un correo electrónico, espacioenblanco@rtv.es, donde podéis mandarnos vuestra dirección postal y allí os enviamos el libro. Gracias, feliz semana, nos seguimos viendo. Igualmente, un beso.